Y para platicar precisamente de este tema, que nos amplíen un poquito la información en ese sentido, me da gusto saludar a los licenciados Raúl Cristóbal Cuevas y José Daniel Gobea Hernández. Licenciado, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Bienvenidos. Bienvenidos a este su casa y a este su espacio informativo. Gracias. Complicado, difícil, preocupante este tema en Aguax, en un conflicto de años, de décadas, pero que además, luego allí las propias autoridades buscan chivos expiatorios. Efectivamente, escuchamos la versión oficial de los que se dicen ofendidos y cómo van ellos reproduciendo una serie de hechos inverosímiles, faltos de credibilidad. Nosotros como defensa hemos encontrado y soportado cómo podemos nosotros apreciar que se dan todas estas mentiras en base a documentos públicos, fehacientes, y no bajo testimonios, porque lo que escuchamos fueron únicamente señalamientos que fueron compuestos de mesas de diálogo, de trabajo, extractos de palabras, extractos que no tienen ningún respaldo, ninguna base. Cuando ellos acuden a la Fiscalía a denunciar estos hechos, ya se había suscitado anteriormente un conflicto político. Tiene un antecedente de que data de 2015, 7 de septiembre, se constituyen en una asamblea general para desconocer al ayuntamiento y designar un consejo de seguridad. Piden este desconocimiento por la falta de desarrollo de la comunidad, el despilfarro del dinero, que todos sabemos en qué se emplea, cómo lo justifican y cómo no lo justifican. Este hartazgo los lleva a regresar a esta asamblea y posteriormente ellos reciben unas unidades del ayuntamiento que tienen bajo su resguardo para uso del servicio público. Termina esta administración y ellos acuden a un juicio de protección para los derechos políticos electorales del ciudadano, que es registrado ante el Tribunal Electoral bajo el número 35, diagonal 2017, en el cual les reconocen sus derechos como una comunidad con una libre autodeterminación, autogobierno, y con su derecho a recibir las participaciones que les corresponden. Esto detonó todavía en un grado más elevado este conflicto político, y de ahí ya se gesta estas imputaciones, esos señalamientos. Cuando acuden ante el fiscal, estructuran, arman una carpeta de investigación bajo estos hechos, estos señalamientos graves, y graves en el sentido de legal, porque los delitos que atribuyen son graves y ameritan prisión oficiosa. Esto no debería de haber llegado a eso, porque mesas de diálogo pudieron haberlo agotado políticamente, y lo más que pudieron haber ellos intervenido o investigado algo, un ejercicio ilegal del propio derecho, pero tampoco porque lo están haciendo como autoridades reconocidas, el recuperar esas unidades para los servicios públicos. Aquí hay una parte también gravísima, que no se les hizo un llamado a ellos oportuno para que respondieran de esta acusación ante el fiscal y se les escuchara en ese momento. Lo que agrava esto es que únicamente se les escucha a ellos, y bajo esta probabilidad de la existencia del hecho, este señalamiento les genera ya una audiencia de imputación, en la que con estos elementos de prueba, datos de prueba, se les vincula a proceso, y dada la gravedad de los delitos que les atribuyen, con esta pequeña probabilidad son vinculados a proceso, es decir, sujetos a un proceso en el que tienen que agotarse las instancias, porque la ley tiene un vacío en el que, si no se desvirtúan esos elementos, pues el procedimiento continúa por sus diferentes etapas. No hubo un momento procesal para que ellos pudieran obtener en tiempo estos documentos a través de documentales públicas, como te reitero, del Tribunal Electoral,
del Instituto Electoral de Michoacán que se vincula a esa resolución, después una consulta previa a la ciudadanía para que manifestaran su conformidad con este manejo de recursos que ya le confería la resolución del Tribunal Electoral. Además de tener esos documentos que no se allegaron en su momento a la causa penal abierta que se registró bajo el número 182 de diagonal 2017, concluye la primera etapa inicial con este auto de vinculación a proceso. Posteriormente se hace una investigación complementaria y una prórroga que el Ministerio Público utilizó para prolongar el juicio, únicamente. Ya no hizo ningún ofrecimiento de dato de prueba, nada. Logró únicamente retrasar, y aquí en esta parte es donde vemos una laguna en la ley, que si con estos elementos de prueba y no llegas ningún otro que lo refuerce, no podría irse a un juicio oral con estos datos. Y con nuestro descubrimiento probatorio desvirtuaba totalmente los elementos de prueba, porque justificábamos que el ayuntamiento que se dice ofendido, en realidad no es el ofendido, es la comunidad, es el municipio. Los bienes que se dicen robados no corresponden, no son propiedad del ayuntamiento, son del municipio. Municipio y ayuntamiento son dos conceptos diferentes. El municipio se integra por un gobierno, un territorio y habitantes. Y los habitantes son la comunidad de Nahuatzen, la cabecera municipal. Entonces, una comunidad que se rige por usos y costumbres, licenciado Gobea, y que se están violentando los derechos en todos los sentidos, derechos constitucionales de los habitantes de la comunidad. Efectivamente, Pepe, bueno, de antemano, buenos días del auditorio. Las resoluciones electorales dictadas por el Tribunal Electoral en el Estado, así como por el Instituto del Estado, Electoral del Estado, son claras en el sentido de otorgar la autodeterminación política y económica, financiera, de todas las poblaciones indígenas. Entonces, eso se logra en el juicio sobre el reconocimiento de derechos político-electorales logrado por el Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen, el cual, pues en este momento estamos representando en este asunto penal que acaba de referir aquí el compañero, y el principal jaloneo estriba en el manejo de los recursos públicos, Pepe. Las autoridades en todos los niveles, de alto nivel, estatales, a nivel Congreso, se han encargado de armar casos, y en el caso exprofeso armaron una acusación plantada, inventando hechos, valiéndose de los propios empleados del ayuntamiento, de la población de Nahuatzen, para pues iniciar un procedimiento penal en contra de nuestros defensos, pues sin bases cual ninguna. Todos son empleados del mismo ayuntamiento, y es lamentable que el sistema de justicia a nivel carpeta de investigación, Pepe, se preste a estas barbaridades, involucrar a inocentes. Sacaron a gente de sus hogares para meterlos a la cárcel, encarcelarlos hasta hoy día por tratarse de delitos de catálogo constitucional, prisión oficiosa. Entonces es lamentable que la justicia a nivel Fiscalía General del Estado esté con estas prácticas, inventando delitos, Pepe, lo cual es muy lamentable. Ahora estamos ya en la etapa de enjuiciamiento, para lo cual pues nos permitimos decir que tenemos plena confianza en el Poder Judicial del Estado, que finalmente haga justicia en este proceso, Pepe. Preocupante, de verdad, preocupante lo que se registra allí en el municipio de pues, Nahuatzen, donde se han violentado los derechos en todos los sentidos, licenciado, donde precisamente, dice el licenciado Gobea, hay personas inocentes pagando delitos que al parecer no los cometieron. No los cometieron, y además, como lo refiere Daniel,
Este tiene un trasfondo, no solo político, sino económico también, que tiene que ver con la autorización del manejo de estos recursos. Y lo podemos ver en las entrevistas también que se han hecho a los funcionarios, a la síndico que fue la encargada de presentar esta denuncia. Su manejo de recursos del municipio bajan sobre un 37% más o menos. Todavía maneja un poco más la cabecera municipal de Nahuatzen en proporción al número de habitantes. Entonces no se puede ocultar a la vista de todos que el interés que rige en este asunto es de carácter económico, político. Y esto es lo que tiene a la comunidad en este problema político, social y jurídico que lo estamos viendo ahorita en los tribunales. Y desde nuestra apreciación no hay razón de este procedimiento. Sin embargo, la forma en que fueron llevados a juicio los ata a ellos y a nosotros nos imposibilita también para obtener una libertad inmediata. Por eso acudimos a los medios de comunicación para difundir esta situación grave que no debe de existir, porque en tanto con un señalamiento, una probabilidad del hecho, ya perjudicaron la vida no solamente de unas personas, sino de una comunidad y de un Estado de Derecho. Este tema hemos visto que ha llegado incluso a nivel internacional, que ha estado por allá en la ONU y en diferentes lugares que se ha tocado, y que seguramente va a haber intervención en ese sentido pues próximamente, o ya la hay en sí. Y que bueno, es un tema que da para mucho de qué seguir hablando, licenciados, pero si nos lo permiten, vamos a seguir hablando en otros espacios. Con todo gusto. Con todo gusto. Regalan por ahí de nueva cuenta otra entrevista, porque es un tema de verdad preocupante que no podemos dejar así nada más al olvido. Con todo gusto, tiene otros temas también que es importante abordar y nosotros estamos a sus órdenes para informar, y muchas gracias por recibirnos. Esta es su casa. Gracias. Y este es su espacio informativo. Gracias. Pues ellos fueron